Hay una pregunta que muchos creyentes se han hecho en algún momento, y que pocos se atreven a responder con profundidad. ¿Cuál es el verdadero orden jerárquico en el mundo espiritual? ¿Quién está por encima de quién? ¿Es Satanás más poderoso que los arcángeles? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre todo esto? Hoy vamos a abrir las Escrituras y responder con precisión bíblica, sin inventar doctrinas, sin mezclar mitología griega, sin añadir lo que no está escrito. Solo la palabra de Dios. Y al final del vídeo, vas a entender lo que esta jerarquía importa para tu vida espiritual hoy. Quédate hasta el final porque hay un dato sobre Satanás y el arcángel Miguel que muy pocos conocen, y que está claramente en la Biblia. Parte 1. El nivel más alto. Dios sobre todo. Antes de hablar de ángeles y demonios, necesitamos establecer algo fundamental que la Biblia deja absolutamente claro. Dios no tiene competencia. En Isaías 46 versículo 9 dice, «Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí». Satanás no es el opuesto de Dios. Eso es un error teológico gigantesco que viene de la filosofía dualista, no de la Biblia. Satanás es una criatura creada. Dios no tiene igual. La jerarquía comienza desde aquí. Todo lo demás, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, demonios, el propio Satanás, están infinitamente por debajo del Creador. Colosenses 1 versículos 16 al 17 dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esas son categorías de seres espirituales. Y todas fueron creadas por Él y para Él. Parte 2. Los seres angélicos más altos en la Biblia. Ahora entramos en la jerarquía celestial. La Biblia no da una lista perfectamente ordenada como si fuera un organigrama corporativo, pero nos da suficiente información para entender las categorías. Los serafines. La palabra serafín en hebreo significa los ardientes. Solo aparecen mencionados en un lugar de toda la Biblia, Isaías capítulo 6 versículos 1 al 3. Y la escena es absolutamente impresionante. Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Rodeándolo están los serafines. Cada uno tiene 6 alas. Con 2 cubren su rostro porque no pueden mirar directamente a Dios. Con 2 cubren sus pies en señal de reverencia. Y con 2 vuelan. Y se llaman el uno al otro diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres están tan cercanos al trono de Dios que su función principal es adorar. Son los guardias y adoradores directos de la presencia de Dios. Los querubines. Los querubines son probablemente el tipo de ser angélico que más aparece en la Biblia, y que más distorsionado está en la imaginación popular. No son bebés con alas. Son seres de poder impresionante. La primera aparición de un querubín en la Biblia está en Génesis 3 versículo 24, justo después de que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Dios pone querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén para guardar el camino al árbol de la vida. Ezequiel los describe en detalle en los capítulos 1 y 10 de su libro. Tienen 4 caras, la de hombre, la de león, la de buey y la de águila. Tienen 4 alas, ruedas gigantescas que se mueven con ellos, llenas de ojos. Son seres de gloria y poder extraordinarios. Y aquí hay algo revelador, Satanás mismo era un querubín antes de su caída. Ezequiel 28 14 al 15 dice, Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esto nos dice que Satanás no solo era un ángel. Era uno de los seres angélicos de mayor rango. Un querubín guardián. Era glorioso, perfecto, poderoso. Y aún así, cayó. Parte 3. Los arcángeles. ¿Cuántos hay? Aquí viene algo que va a sorprender a muchos.
La Biblia solo menciona explícitamente a un arcángel con el título de arcángel. Solo uno. Y ese es Miguel. En 1 Tesalonicenses 4 versículo 16 dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y en Judas versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel es el único ser llamado arcángel en toda la Biblia. ¿Y qué pasa con Gabriel? Gabriel aparece en Daniel 8 y 9 y en Lucas 1 anunciando el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús. Es claramente un ángel de alto rango, mensajero especial de Dios. Pero la Biblia no lo llama arcángel. ¿Y qué pasa con Rafael? Rafael aparece en el libro de Tobías, que es parte del canon católico pero no del protestante. No aparece en ningún libro de la Biblia hebrea ni en el Nuevo Testamento. Entonces, bíblicamente hablando, solo Miguel tiene el título explícito de arcángel. Parte 4. Los principados y potestades. El ejército de Dios. En Efesios 6 versículos 11 al 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esta es una de las listas más importantes de categorías espirituales en la Biblia. Y describe tanto el lado demoníaco como el angélico, porque en el lado de Dios existen estructuras paralelas de autoridad. Colosenses 1 versículo 16 también habla de tronos, dominios, principados y potestades en el mundo angelical. Son rangos. Son jerarquías. La Biblia no los define con precisión quirúrgica, pero deja claro que hay orden en el ejército de Dios. Los ángeles también tienen rangos distintos. Algunos son mensajeros. Algunos son guerreros como Miguel en Daniel 10. Algunos adoran continuamente como los serafines. Algunos ejecutan juicio como el ángel que mató a los primogénitos en Egipto descrito en Éxodo 12. Parte 5. La jerarquía demoníaca. El ejército de Satanás. Ahora hablemos del lado oscuro. La Biblia habla de una estructura en el reino de las tinieblas. El pasaje de Efesios 6 que ya leímos habla de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto sugiere que en el ejército de Satanás también hay rangos y autoridades. En Daniel 10 versículos 12 al 13, el ángel enviado a Daniel es resistido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia. Este príncipe no es un rey humano. Es un ser espiritual demoníaco que tenía autoridad sobre esa nación. Y Miguel tiene que venir a ayudar. Esto nos revela algo fascinante. Hay demonios que tienen autoridad territorial. Príncipes sobre naciones, sobre regiones. La jerarquía demoníaca es real y bíblica. Apocalipsis 12:7 habla de la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto confirma que Satanás tiene ángeles bajo su mando que corrompió en su rebelión. ¿Cuántos demonios hay? Marcos 5 versículo 9, cuando Jesús le pregunta al endemoniado gadareno cómo se llama, la respuesta es legión, porque éramos muchos. Una legión romana era de entre 3.000 y 6.000 soldados. No sabemos el número exacto total de ángeles caídos, pero la Biblia sugiere que son una multitud. Parte 6. ¿Cuándo cayó Satanás y por qué? Dos pasajes en la Biblia hablan directamente de la caída de Satanás. Y es importante entenderlos bien porque a veces se confunden con otros textos. El primero es Isaías 14:12 al 15. Aunque en contexto inmediato habla del rey de Babilonia, la descripción va más allá de cualquier rey humano. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono,
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. 5 veces dijo yo haré. 5 actos de rebelión. Quería el trono de Dios. Quería ser como el Altísimo. Ese fue el pecado original de Satanás, el orgullo y la rebelión. El segundo pasaje es Ezequiel 28 versículos 11 al 19. Aquí Dios habla del rey de Tiro, pero nuevamente la descripción trasciende a cualquier ser humano. Habla de alguien perfecto en belleza, que estaba en el Edén, que era un querubín protector en el monte santo de Dios, y que cayó por causa de su soberbia. El versículo 17 dice, «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Satanás no cayó porque era débil. Cayó porque era glorioso y escogió usar esa gloria para rebelarse contra el que se la había dado. Parte 7. La pregunta central. ¿Es Satanás superior a Miguel? Esta es la pregunta del título, y vamos a responderla directamente con la Biblia. Antes de su caída, Satanás como querubín guardián en el monte santo de Dios tenía un rango que posiblemente era superior o igual a Miguel. Era el ser más glorioso de toda la creación. Ezequiel 28 versículo 12 dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero después de su caída, la situación cambia radicalmente. Hay un versículo que muchos creyentes no conocen y que es clave. Judas versículo 9 dice que cuando Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Miguel, siendo el arcángel, el comandante del ejército de Dios, reconoció que la autoridad sobre Satanás no era suya para ejercerla directamente. No porque Satanás fuera superior a él, sino porque la autoridad de juzgar a Satanás pertenece a Dios. Miguel no dudó de poder vencer a Satanás. Lo que reconoció fue que el juicio final sobre Satanás le pertenece al Señor. Es como si el general de un ejército dijera, «No soy yo quien declara la sentencia final sobre el prisionero. Eso le pertenece al rey». En términos de poder y posición actual, Satanás es un ser caído. Está condenado. Apocalipsis 20 versículo 10 describe su destino final, el lago de fuego y azufre. No tiene futuro. Su juicio ya está decidido. Y Miguel es el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios, según Daniel 12 versículo 1. En la guerra espiritual presente, Miguel actúa con autoridad de Dios. Satanás actúa como un adversario derrotado que todavía tiene poder para dañar, pero cuyo tiempo está contado. Parte 8. El poder actual de Satanás y sus límites. Aquí hay algo que muchos creyentes no entienden bien y que genera confusión. Satanás tiene poder real ahora mismo. No es una figura simbólica. La Biblia lo llama en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos. En 1 de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero su poder tiene límites claros. En Job capítulos 1 y 2, Satanás tiene que pedir permiso a Dios para atacar a Job. No puede hacer nada fuera de lo que Dios permite. Incluso en su máximo poder, está bajo la soberanía de Dios. En Lucas 10 versículo 18, Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el versículo 19 le dice a sus discípulos, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Colosenses 2 versículo 15 dice que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria ya está ganada. Satanás opera ahora como un prisionero que todavía está suelto temporalmente, pero cuya sentencia ya está firmada. Parte 9. La jerarquía espiritual resumida. Para que quede completamente claro, aquí está el orden que la Biblia nos permite identificar. En el primer nivel está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin par, sin igual, infinito. En el segundo nivel están los seres angélicos de mayor rango cerca del trono de Dios,
los serafines que adoran continuamente, y los querubines que guardan la santidad de Dios. En el tercer nivel están los arcángeles y ángeles de alto rango. Miguel es el único con el título explícito de arcángel. Gabriel aparece como mensajero especial. Hay principados y potestades en el ejército de Dios. En el cuarto nivel están los ángeles mensajeros y ejecutores que aparecen a lo largo de toda la Escritura cumpliendo funciones específicas. Y en el lado caído, Satanás, que antes era el querubín más glorioso, ahora es el adversario condenado. Bajo su sombra, están los principados demoníacos con autoridad territorial, los demonios que operan en el mundo, y todos los ángeles que cayeron con él. Parte 10. ¿Por qué importa esto para tu vida? Puede parecer que esto es solo teología abstracta, pero no lo es. Hay consecuencias prácticas muy reales. Primero, entender la jerarquía espiritual te quita el miedo irracional. Satanás es poderoso pero no es todopoderoso. No es el opuesto de Dios. Tú, si eres hijo de Dios, tienes en ti al que venció al mundo según 1 de Juan 4 versículo 4, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Segundo, entender esta jerarquía te da respeto serio por el mundo espiritual. No es un juego. Efesios 6 nos dice que hay batallas reales en dimensiones que tus ojos no ven. Necesitas la armadura completa de Dios. Tercero, entender que Miguel no juzgó a Satanás por su propia autoridad sino que dijo el Señor te reprenda, te enseña que la guerra espiritual no se hace por fuerza propia sino por la autoridad de Cristo. El nombre de Jesús es la autoridad más alta sobre toda jerarquía espiritual según Filipenses 2 versículos 9 al 10. Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Conclusión. Hoy hemos recorrido toda la jerarquía espiritual que la Biblia nos revela. Desde los serafines y querubines en el trono de Dios, pasando por el arcángel Miguel, hasta la caída de Lucifer y la estructura del reino de las tinieblas. ¿Es Satanás superior a Miguel? Antes de su caída era el ser más glorioso de la creación. Después de su caída es un adversario derrotado cuyo tiempo está contado. Miguel actúa con la autoridad del Señor. Y esa autoridad es infinitamente superior a cualquier poder que Satanás pueda ejercer. La Biblia no nos llama a tener miedo del mundo espiritual. Nos llama a conocerlo, a respetarlo, y a caminar en la autoridad que Cristo ya ganó. Si este vídeo te ayudó a entender mejor lo que las Escrituras dicen sobre el mundo espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos donde seguimos abriendo la Biblia con profundidad y honestidad. Que Dios te bendiga.